Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Refrescó en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados la temperatura en este momento, 18 grados centígrados. En un ratito te contamos cómo sigue el tiempo. ¿Llueve el sábado? En un ratito nada más te vas a enterar. Temas importantes los compartimos ahora. Rusia informó la destrucción de 74 instalaciones militares de Ucrania. Este es el informe oficial divulgado hasta el momento por parte del gobierno ruso, aunque desde Ucrania hablan de una cantidad mayor de lugares atacados por el ejército ruso. Fuerte aumento del precio de la carne en Uruguay. El incremento se registró en enero de este año y responde al 2% con relación a igual mes del año anterior. Espérate que tengo la rutina. Ponelo que yo los hice, me acuerdo. El Parlamento Europeo apuesta por la uniformidad a la hora de aplicar medidas de bienestar animal. El Parlamento de la Unión Europea en su último encuentro decidió aplicar medidas para el bienestar animal, concretamente para la ganadería, de manera uniforme para todos los países integrantes de ese bloque comunitario. Recordemos que había sido Francia en particular que había demandado medidas más exigentes que se habían puesto a consideración de la Comisión Europea. Vamos a ver ahora qué es lo que está ocurriendo en este preciso momento en los mercados internacionales, pero para ello, claro, tenemos que ver cómo cerró el mercado granario en la última rueda. El ingeniero Claudio Gianni. Hoy tienen los cierres en Estados Unidos, una jornada asignada por la situación en el Mar Negro con dólar relativamente estable y petróleo en alza. Putin reconoció la independencia de dos regiones ucranianas prorrusas y nadie sabe hasta dónde va a mover sus tanques. Biden, en tanto, puso en marcha sanciones de índole financiero. Con este panorama, el trigo voló en Chicago y Kansas, reflejo de que el mercado no cree en una solución pacífica a corto plazo. Además, el trigo norteamericano, el más caro del mundo, mostró muy buenos números de embarques semanales. La soja fue hacia arriba entre operadores convencidos de que las lluvias que llegarían a nuestra región a partir del jueves no van a mejorar demasiado los números, y el empuje del aceite. Los chinos siguen comprando soja norteamericana, que parece convenirle más que el poroto brasileño. El maíz también registró subas relevantes por derrame de la plaza de soja y trigo y porque la región afectada incluye a Ucrania, el cuarto exportador mundial de maíz. Wall Street en baja, impactado por las noticias del Mar Negro y el riesgo de un intercambio de sanciones que termine complicando la economía global. Y vamos a ver ahora qué es lo que está ocurriendo por estas horas con el cierre de la actividad en el mercado de Hacienda de Liniers. En la última rueda, recordemos, hubo actividad en el mercado concentrador el día jueves, que es algo inusual. Habitualmente el lunes y jueves son días sin operatoria y hoy ingresaron 29 camiones con 977 animales. Insistimos, última rueda de operaciones, 29 camiones, 979 animales que están siendo subastados en esta jornada. Recordemos que se trata de un fin de semana extra large, sin actividad, como es habitual, sábado, domingo, lunes y martes en los distintos mercados. En el caso de las monedas, cierre de la última ronda, el dólar oficial para la compra 106,89, para la venta 112,89, marcando una tendencia alcista. El dólar informal subió poco, leve, para la compra 206,50, para la venta 210,50. El dólar mayorista para la compra 107,18, para la venta 107,38 centavos.
Y el euro para la compra 117,94, para la venta 125 pesos con 27 centavos. ¿Qué es lo que está pasando en esta jornada con el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? 21 grados la temperatura promedio en la mañana, algo nublado. Muy temprano había niebla, ¿eh? En grandes zonas del Gran Buenos Aires estaba neblinoso. A la tarde 28 grados la temperatura máxima, algo nublado, y en la noche algo nublado, 23 grados la temperatura promedio. Y en los próximos días, fin de semana, arrancando el sábado en Buenos Aires, tormentas aisladas, 21 grados la mínima, 30 la máxima. El domingo, tormentas aisladas, 22 la mínima, 28 la máxima. Y para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé 20 grados centígrados de temperatura mínima, mientras que la máxima sería de 27 grados con el cielo algo nublado. Ampliamos el primero de los temas que te dimos a conocer en esta edición informativa, y el mismo tiene que ver con Rusia. Recordemos que este es el dato oficial. Informó Rusia la destrucción de 74 instalaciones militares de Ucrania. Ahora, ¿qué está pasando en este preciso momento? Porque esto se va modificando minuto a minuto. Las fuerzas rusas en este momento se están acercando a Kiev desde el noreste y desde el este de Ucrania. Crece el avance ruso y se confirmó la caída de una ciudad cercana a la capital, que es Kiev, donde el ejército de Zelensky alertó que hay espías y saboteadores del servicio de inteligencia del Kremlin. Rusia está llevando su ofensiva en Ucrania a las puertas de su capital, Kiev, tras una serie de ataques aéreos sobre ciudades y bases militares, y de entrar al país desde 3 flancos en una invasión que podría reescribir el orden de la seguridad mundial después de la Tercera Guerra Mundial, o denominada Guerra Fría. El sonido de las explosiones sacudió Kiev antes del amanecer, y más tarde se escucharon disparos cerca del barrio gubernamental, mientras los líderes occidentales convocaban una reunión de urgencia y el presidente de Ucrania pedía ayuda internacional para frenar un ataque que podría derrocar a su gobierno elegido democráticamente, causar un gran número de víctimas y provocar daños en la economía mundial. Entre los indicios de que la capital ucraniana estaba bajo una creciente amenaza, el ejército dijo el viernes que un grupo de espías y saboteadores rusos fueron vistos en un distrito de la ciudad, a unos 5 kilómetros al norte del centro. Minuto a minuto de la invasión rusa, en este momento, a través de las redes sociales, que la gente va alimentando con imágenes que van tomando en el momento, hoy habiéndose transformado en una suerte de comunicación inmediata, se ve como las fuerzas rusas se están acercando a Kiev, que es la capital de Ucrania, desde el noreste y desde el este. Y es muy importante remarcar este concepto que muchos analistas internacionales están remarcando, y que tiene que ver con que la toma, si lo logra, de Rusia, de Kiev, la capital ucraniana, podría significar la toma total de Ucrania por parte del gobierno que lleva adelante Putin, y esto transformar el denominado orden mundial, social y económico, con un eje claramente instalado a partir de ese momento en el poderío no solamente armamentístico, sino también de expansión de la Rusia de Vladimir Putin. Mientras tanto, en la Argentina hay muchos temas que preocupan en la coyuntura: el Fondo Monetario Internacional, los incendios sin Corrientes, la lluvia, que aunque insuficiente por fin cayó en la zona donde había focos ígneos, la cuestión vinculada con la inflación, el Congreso de la Nación, al cual el presidente Alberto Fernández convocó en extraordinarias y hasta ahora avanzó 0. El 1 de marzo el presidente de la Nación tiene que poner en marcha un nuevo periodo legislativo ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación, y aún no tiene los papers finalizados, lo indican los analistas, del acuerdo, o al menos un preacuerdo firmado del Fondo Monetario Internacional. Todavía no lo evaluó el Congreso. Tantos temas para conversar. Entre otros, uno de los 5 proyectos que se encuentran en extraordinarias esperando ser abordado por los legisladores es
uno que durante 2 años se elaboró y logró consensuar el Consejo Agroindustrial Argentino. Uno de los coordinadores del mismo es Gustavo Idígoras. El Consejo Agroindustrial es un sueño que tenemos todos. El agro necesita tener una inserción diferente en Argentina, que la sociedad también lo reconozca como un elemento transformador del país, de generar más empleo, crecimiento, desarrollo, inclusión. Y en ese sentido el Consejo Industrial, representado por 61 cámaras y entidades, está el sector forestal, el pesquero, las carnes, las frutas, las hortalizas, los algodoneros, nosotros los cerealeros y leginosos, etcétera, unidos para pensar la Argentina del futuro. Y para eso hace falta leyes, como este proyecto de ley de inversión, que básicamente lo que diseñamos es que Argentina después de 30 años tenga una ley de agro para que haya beneficios para el que invierta. El productor agropecuario que mañana se levante y diga, bueno, yo quiero invertir más en semillas, más en fertilizante, en agroquímico, o tener más ganado, pague menos impuestos. Y aquel industrial también que quiera transformar toda esta materia prima en productos procesados, pague menos impuestos por esas nuevas inversiones. Esa es la ley. Pero aparte de esa ley tenemos 13 comisiones de trabajo que van desde temas ambientales, que son unos temas centrales hoy en Argentina. Por ahí uno no mira mucho porque estamos en esta coyuntura que recién decías, pero Glasgow le dejó a la Argentina un compromiso enorme. Si en el próximo 2 años no definimos hacia dónde vamos con nuestra descarbonización de la economía, la van a definir los demás países o la van a definir aquellos que están en contra del agro. Y esto es gravísimo, porque el futuro de los próximos 15 años del agro se discute este año y el año que viene. Si vamos a reducir la ganadería, que es lo que proponen algunos ambientalistas, un 30%, vamos a eliminar los fertilizantes, por ejemplo, proponen algunos, o vamos a tener que reforestar toda la pampa húmeda, que es otra idea de algunos otros, o vamos a poder, con la siembra directa, con las buenas prácticas agrícolas, con la captura de emisiones, con la transición energética con los biocombustibles, una Argentina integrada al mundo, pero con empleo y con una agroindustria sólida. Esto estamos discutiendo en las mesas. Tenemos la mesa de educación, la mesa de género, donde estamos discutiendo directrices de igualdad de oportunidades. Es un sector bastante conservador el agro. Y entonces cuando empezamos a escarbar un poquito empezamos a encontrar muchas reticencias a hablar de esto. Bueno, hoy hay 27 mujeres que representan a los distintos sectores que se reúnen cada 15 días a discutir directrices, oportunidades y ya están interactuando con terceros países también y otras experiencias y generando propuestas dentro de cada cadena. Por ejemplo, la Academia Vitivinícola está lanzando su propio estándar en ese sentido, el sector semillero. Hay muchísimos temas que estamos tratando. ¿Por qué? Porque necesitamos que la política en Argentina primero conozca qué es el campo, qué es el agro, que no lo conoce. En segundo lugar, que lo entienda como parte de la herramienta de transformación de este país. Y ese es el rol del Consejo Agroindustrial. De lo que acabas de decir se me desprenden 2 o 3 preguntas que quiero hacerte. La primera, poniéndome en abogado del diablo, en lo que ¿son las mismas oportunidades que plantean desde el Consejo para con el productor que para con el industrial o es un consejo que propende a la industria? Es una gran pregunta, porque se ha generado un mito sobre el tema. Pareciera que el Consejo Industrial está en contra del productor y solamente trabaja para el que transforma la materia prima. No sé, el molinero, el aceitero, el frigorífico. Grave error. Primero, de los 61 cámaras y entidades, 50 son de productores. El productor de hortalizas, el de fruta, muchos de cereales, los productores filoteros, etc. En segundo lugar, de las medidas del proyecto de ley, el 90% de las medidas está dedicada a la producción primaria. Ahora bien, ¿qué decimos? No puede haber agroindustria sin producción primaria fuerte, pero tampoco puede haber producción primaria fuerte sin agroindustria. Y esto hay gente que no lo entiende. Pareciera que quisieran que la Argentina se quede en la época colonial. Bueno, únicamente hay que tener unas vacas, un poco de trigo y nos alimentamos entre nosotros. Y no es así. Argentina tiene que crecer en agregado valor, más producción, más eficiente, más competitiva, con menos impuestos. Por eso discutimos propuestas para eliminación y bajas retenciones, pero integrados. Somos parte del mismo cuerpo. Pregunto, mencionás el tema de retenciones. No pudo ser incluido en el proyecto de fomento. ¿Hay alguna oportunidad de que conocemos cuál es la coyuntura económica en este momento y resulta como bastante complejo poder pensar en el tema? Pero hay oportunidad de que la oposición, por ejemplo, en el rol legislativo que les compete, pueda introducir modificaciones. ¿Lo han podido conversar con ellos? Lo hemos podido conversar. En primer lugar, efectivamente, como bien decís, el gobierno cada vez que llevábamos la propuesta la rechazaba enormemente. Decía, bueno, si es así, no tenemos nada. Y nosotros dijimos, bueno, vamos por algo.
Argentina hace 30 años que no tiene una ley a favor de la inversión en el agro. Entonces, bueno, vamos por esto y después seguimos discutiendo lo demás. Bien, mientras hacíamos esa gran discusión, hemos logrado bajar 600 posiciones arancelarias para las economías regionales de retenciones. La retención de las legumbres, hoy es cero. El maní bajó el 50%, la industria de la pesca bajó considerablemente, el vino bajó sus retenciones. Entonces logramos que la economía regional agroindustrial argentina esté en unas mejores condiciones. Segundo, hemos hablado con la oposición, hay algunos diputados que están muy interesados en buscar alternativas en materia de derecho de exportación y le hemos acercado propuestas, cronogramas de reducción y eliminación de derecho de exportación en el complejo cerealero y sojero. Y bueno, se está analizando, vamos a ver, porque todos esos proyectos pueden presentarse recién a partir del 1 de marzo, cuando inician sesiones ordinarias. En este proyecto no, porque este es un proyecto que entra en extraordinarias. Hasta ahora nadie sabe cuándo va a haber extraordinarias, pues ya estamos en mitad de febrero y nada pasó, pero solo se pueden tratar los proyectos que remite el Poder Ejecutivo. Pero estamos preparados, hemos hablado mucho, y además la gran oportunidad, ahora tenemos un Congreso equiparado de fuerzas. Bueno, que nos demuestre también la oposición que está a favor del agro. Consecuencias y repercusiones mundiales, además de la conmoción generada por el accionar de Rusia con relación al ataque a Ucrania. El Papa Francisco también tuvo un accionar imprevisible, al menos para quienes no estamos compartiendo el día a día del quehacer del Sumo Pontífice. Recordemos que lo primero que supimos de él fue una carta haciendo un llamamiento a la paz. Pero fíjense ustedes lo que hizo el Papa Francisco. Visitó de manera intempestiva, es decir, no estaba en la agenda oficial del Sumo Pontífice, a la embajada rusa en el Vaticano para tratar de mediar por la invasión a Ucrania. El pontífice canceló todas sus audiencias y se reunió durante 30 minutos con el embajador Alexander Avdev. Ayer había pedido que se evite la locura de la guerra. El Papa Francisco canceló todas sus audiencias, visitó la embajada rusa en el Estado del Vaticano, donde se reunió con el embajador. Allí lo que hizo fue tratar de mediar en el conflicto entre ese país y Ucrania, que se inició después del ataque a gran escala de Moscú de la madrugada del día jueves. El Sumo Pontífice estuvo durante más de media hora cara a cara con el representante del Kremlin en la sede diplomática de Via della Conciliazione, a metros de la Plaza San Pedro, luego de que la Santa Sede pidiera que se evite la locura de la guerra. Concurrió a expresar su preocupación por la invasión rusa a Ucrania. Las imágenes, muy breves por cierto, que reiteramos, tienen que ver con el momento del arribo del Papa a esa embajada. Continuamos con la información internacional, en este caso aquí en la región Paraguay. La seca sigue profundizándose, como ha ocurrido en varias zonas de la Argentina. ¿Cómo está impactando en la actividad agropecuaria? El economista y exministro de Hacienda César Barreto realizó un análisis sobre el impacto de la sequía en la economía, donde aclaró que la menor producción de granos tendría un impacto en el orden del 5% del Producto Interno Bruto por menores ingresos de divisas al país. Agregó además que el régimen climático de la Niña afectó al cultivo y producción de la soja, que debía desarrollarse en los meses de enero y febrero, pero la sequía está afectando dicho proceso. En este contexto, desde la Unión de Gremios de la Producción, incluso ya hablan de una pérdida de hasta 3.600 millones de dólares, lo que se acerca casi al 10% del Producto Interno Bruto total del Paraguay, unos 42.826 millones de dólares en 2020. Al inicio de la siembra de la soja, en septiembre pasado, el escenario actual propiciado por la sequía era impensado y se pronosticaba una cosecha de 10,5 millones de toneladas de soja. Héctor Cristaldo, titular de la UGP, señaló que el peor escenario era la sequía del 2012, con una muy baja producción. Hoy, incluso el escenario está crítico para el campo, porque soja, maní y mandioca están por los suelos en cuanto a rendimientos. Provocan 3 problemas difíciles de afrontar. Solo la refinanciación ya está encaminada, pero el nivel de producción no cubre los costos operativos y se perderán capitales fuertes, en torno a 900 millones de dólares. El otro es el incumplimiento de los contratos. Dependemos del gobierno para que faciliten las condiciones para poder sembrar en septiembre, manifestó.
En este sentido, aclaró que si no se cosecha bien en septiembre, el 2023 será un año perdido y eso continuará arrastrando hasta el año 2024 por el año eleccionario. Esto entre otros factores que afectarán a toda la economía. Si no hay una armonización, se puede perder el año 2024, también por lo que es complicado el escenario, si es que no se hacen bien las cosas. Por su parte, Edgar Mayereyer, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, comentó sobre el impacto que tiene la sequía en la economía en base a los datos relevados por el ministerio recientemente. En este marco, comentó que se ve que en la producción en varios rubros el efecto es negativo y fue bastante fuerte, especialmente en la soja, donde se observa una merma de casi 60%. Aclaró que puntualmente puede que hayan parcelas donde las pérdidas fueron menores e incluso mayores a lo referido. Los otros rubros de la agricultura familiar tuvieron diferentes efectos negativos, como en el maíz, mandioca, donde las pérdidas van desde el 30 hasta el 80%, incluso en algunos casos el 100%. Vamos a ir ahora a revistachacra.com.ar porque claro, ¿cómo va a impactar la guerra en Ucrania, la guerra iniciada por la invasión rusa, en la economía de la Argentina? Pues bien, aquí podemos leer lo siguiente: la volatilidad en los precios de los granos, de los combustibles y de los fertilizantes podría ser la característica que domine los mercados después de la invasión de Rusia a Ucrania. Nicolás Udakiola, analista de mercados de AZ Group, dijo que hacia adelante se prevé que la volatilidad va a seguir activa en los mercados granarios. Según datos de la consultora, Rusia produce el 18% del trigo mundial, el 12% del petróleo, el 20% de los fertilizantes, es responsable del 13% del comercio mundial. La Argentina importa urea y fosfatos de ese país. Los fertilizantes son claves para la producción para poder mejorar los rindes de los cultivos. En el caso de Ucrania es el primer exportador de semilla y aceite de girasol, el cuarto de cebada y maíz. En trigo, según el año, está entre tercero y cuarto. Hoy en la bolsa de Chicago el trigo y el maíz tuvieron alzas, la soja cerró en baja después de mostrar subas. De acuerdo con la consultora, si bien la guerra entre Rusia y Ucrania generó inicialmente una noticia alcista para los granos por ser ambos importantes productores y exportadores, podría ser negativa en el mediano plazo por el impacto que tiene una invasión de estas características en la economía mundial. Nos vamos ahora al INTA y a una recomendación que siempre hay que tener en cuenta, y es el tema de las bacterias transmitidas por alimentos. La mayoría de las bacterias que causan enfermedades de transmisión alimentaria están asociadas a cuadros gastrointestinales. Esto sería el ejemplo de Salmonella, de Campylobacter, de Shigella, de Staphylococcus aureus. Algunas bacterias son capaces de producir cuadros sistémicos y específicos, como es Listeria monocytogenes, que está asociado a cuadros de meningoencefalitis y abortos. Escherichia coli, productor de toxina Giga, que puede causar síndrome urémico hemolítico. Y Clostridium botulinum, que es un ejemplo de intoxicación que causa una enfermedad neurológica caracterizada por una parálisis flácida y que se denomina botulismo. Las vías de contaminación de los alimentos dependerá de la fuente. En el caso de las bacterias entéricas, es decir, que se encuentran en el tracto gastrointestinal, cuyo reservorio sean los animales de consumo, la contaminación se puede dar durante el proceso de faena. En este caso lo que está sucediendo es que la materia fecal del animal toma contacto con la carne. Ejemplos puede ser Salmonella y Campylobacter, frecuentemente asociados a carne aviar, o Escherichia coli, productor de toxina Giga, asociado a carne vacuna. Otra posibilidad es durante el proceso de ordeñe, en este caso la ubre está manchada con materia fecal y durante el proceso de ordeñe se contamina la leche. Cuando el reservorio es humano, en el caso de bacterias entéricas, lo que sucede es que el contenido gastrointestinal de la persona portadora o infectada lo transmite al alimento durante el proceso de manipulación. Un ejemplo de ello puede ser Shigella.
Lo que también puede suceder es que se dé una contaminación ambiental. En este caso cobra mucha importancia lo que es la higiene y la desinfección de todos los lugares en donde se producen, se elaboran y se almacenan los alimentos. Ejemplos de bacterias que son por contaminación ambiental puede ser Listeria monocytogenes, Bacillus cereus o Clostridium botulinum. Otra posibilidad puede ser que estén expuestas a aguas contaminadas. En este caso puede ser que se utiliza para regar los cultivos o para lavar las frutas o verduras o incluso para el consumo. En cualquiera de esas circunstancias hay que asegurarse de que se utilice agua potable. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta la contaminación cruzada. Esta puede ser, o se refiere en realidad a lo que es el contacto entre un alimento que está contaminado con otro que no lo está. Se puede dar en forma directa o bien en forma indirecta, que sería a través de las manos o de las tablas o de los cuchillos que no son correctamente higienizados entre uno y otro. Este tipo de contaminación cobra especial importancia cuando hablamos de que lo que se contamina es un alimento que está cocido o listo para consumir. Frente a la coyuntura internacional, las 4 cadenas alimentarias vinculadas con los principales cultivos en términos de volumen en la Argentina, trigo, maíz, soja y girasol, se comprometieron a través de un documento público a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Recordemos que Argentina es productor no solo para abastecer al mercado interno, sino que tiene un excedente para exportar interesante de estos 4 cultivos y que frente a la coyuntura que hoy se está viviendo hay sembradas expectativas respecto de qué puede ocurrir con los precios de las commodities en general, no solamente de los granos, sino ya lo hemos visto, por ejemplo, el petróleo, entre otros tantos. Dicho esto, las 4 entidades dieron a conocer este comunicado haciendo un compromiso de motu proprio respecto del abastecimiento de alimentos a nivel internacional. Y nos quedamos con ese tema y nos vamos a un informe acerca de qué está ocurriendo ya en las primeras horas luego de la guerra entre Ucrania y Rusia con el precio de los alimentos en el mundo. La crisis en Ucrania amenaza con una estrepitosa subida de precios para los consumidores europeos. En las panaderías, la ansiedad de los profesionales aumenta ya que en los últimos 6 meses el coste de todas las materias primas se ha disparado del 20 al 70%. Esto se debe principalmente a la inestabilidad política que preocupa a los mercados financieros, el incremento de los precios del petróleo y gas y además se desconoce cuál será el efecto dominó de la imposición de sanciones de la UE para Rusia. El precio de los alimentos tampoco escapará de esta incertidumbre. Antonis Sairis, director general de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Grecia, nos explica. Las subidas de precios oscilarán entre el 5 y el 15%. En productos como el pescado, las verduras, las legumbres, la carne, el aceite de oliva y los alimentos estandarizados. Estamos hablando de productos que se incluyen en la canasta básica. En el caso de los combustibles, se prevé que las subidas alcancen el 25 y 30%. Se espera que estos índices aumenten aún más tras la decisión de Vladimir Putin de suspender las exportaciones rusas de nitrato de amonio durante los próximos 2 meses. El nitrato de amonio es un elemento esencial para el cultivo de cereales y es el más utilizado en Europa. Dado que los fertilizantes representan entre el 20 y el 25% del coste de producción del trigo, la reciente subida de los precios tendrá un efecto sucesivo en los precios del trigo, la pasta, el pan y de la harina. El Kremlin citó el aumento de la demanda en el mercado interno como motivo de su decisión. El precio de una barra de pan era de 70 céntimos de euro en septiembre, ahora es de 80 céntimos. Hemos decidido mantener el precio lo más bajo posible porque preferimos limitar nuestro beneficio de un producto tan importante para los hogares, un producto que la gente necesita en su mesa todos los días. En los productos de pastelería los precios están fuera de control porque no podemos hacer nada al respecto. Son los proveedores los que son los responsables. La gente es muy reacia a comprar y siempre se nos reclama que todo está muy caro.
Los expertos del mercado temen que el próximo conflicto entre Rusia y Occidente sea en realidad en el terreno económico. La primera medida que tomó el presidente Putin fue prohibir la exportación de nitrato de amonio, un fertilizante vital para el cultivo del trigo y la producción de pan en Europa. Se espera que los precios de este producto sigan aumentando. Según la agencia de noticias de Rusia, la prohibición a las exportaciones de nitrato de amonio durará como mínimo hasta principios de abril. Nos vamos a ir ahora a revistachacra.com.ar porque allí tenemos información acerca de cómo será la próxima campaña de soja, lamentablemente en la región centro, y según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, con 12.4 millones de toneladas será la producción más baja de la oleaginosa, insistimos, en los últimos 14 años. La soja de la región núcleo ya perdió el 30% de su potencial productivo, según lo destaca el último informe de la Guía Estratégica del Agro. La siembra alargaba en la región en octubre de 2020 con un horizonte productivo de 17.7 millones de toneladas. Hay que puntualizar respecto de este tema que pese a ser la siembra más baja de los últimos 14 años, el alto nivel tecnológico aplicado al cultivo, que implica inversión por parte de los productores, apuntalaba la posibilidad de alcanzar los 40 quintales por hectárea en soja, siempre estamos hablando de la región centro. La estimación realizada esta semana da por el piso con esos números, porque con una siembra de 4.400.000 hectáreas, el rinde estimado es de 29 quintales por hectárea. Recordamos, se habían estimado inicialmente por la tecnología aplicada más de 40. Bueno, son 29 quintales por hectárea promedio, un rinde que coincide con el del ciclo 2017-2018. Ese ciclo, junto con el de 2008-2009, marcan los dos mayores desastres productivos de la Argentina en los últimos 15 años. En este momento se estiman que hay 2 millones de hectáreas en condiciones regulares y 670.000 hectáreas en malas condiciones, de las que se consideran perdidas 185.000. Con estos guarismos, el número de producción es de 12.4 millones de toneladas en la región centro, un 30% menos de lo que esperaba a la hora de la siembra. De esta manera será, insistimos, la producción de soja de los últimos 14 años más baja. Hacemos una pausa en la información, no se vaya, enseguida volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A
la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos. Nos vamos ahora a Uruguay con la información y en este caso vamos a hablar del precio de la carne. Hubo un fuerte aumento en el vecino país. La carne con hueso subió otros 5 pesos por kilo en la última semana y no se descarta un posible ajuste al alza de las pulpas desosadas sin hueso que se importan desde Brasil para el mercado interno uruguayo. El ajuste preocupa a los carniceros porque los precios históricos que está logrando el ganado gordo están repercutiendo, según señalan, en el mercado interno de ese país. Rosario y su bolsa han sido seleccionados. Concretamente se trata de un informe que está llevando adelante el Banco de Alimentos de Rosario, en el cual participa la bolsa, para desarrollar una investigación de características internacionales. La verdad que es un gran orgullo que fuimos seleccionados entre todos los bancos del mundo. 8 bancos fueron seleccionados para hacer este ROI y medir el impacto social que tienen los bancos de alimentos, con un mapeo de todas las organizaciones. Nosotros aparte también hicimos un poquito de trampa porque en realidad lo que hacemos, vamos a mapear todas las organizaciones que fueron en Contagiemos Solidaridad. O sea que vamos a tener todo un trabajo de territorio de toda la región, todo Rosario, y no únicamente las 330 organizaciones que están trabajando en este momento con el banco. La idea es tener precisamente un detalle minucioso de cómo este tipo de acciones llegan a los que más lo necesitan, ¿no? De qué manera, con qué celeridad, con qué cobertura, como mencionaban ustedes. Claro, en realidad este es un estudio para ver el impacto que tiene, ¿no? O sea, cada peso, cómo impacta la inversión. Lo lógico es que uno compra un peso de comida y entrega un peso de comida. Bueno, nosotros los bancos de alimentos en realidad potenciamos eso, porque como trabajamos con el recupero, con el no desperdicio, muchas veces un peso son 4 pesos. Entonces por eso es lo que medimos y también se hace todo el mapeo de cómo se llega a las organizaciones sociales y a cuántas personas estamos asistiendo. Han sido 2 años muy duros, muy difíciles, ¿no? Y ustedes tuvieron dentro de muchas organizaciones intermedias un rol fundamental en pandemia. Sí, tal cual. Desde que arrancó la pandemia, el Banco de Alimentos tuvo un rol fundamental, acompañando las políticas públicas desde el sector privado, desde las organizaciones civiles, asistiendo a más de 1.600 organizaciones desde el 2020 con el plan en conjunto con el gobierno. ¿Cómo se encara esta etapa? Entonces, cuando ya la pandemia parece darnos un poquito de respiro, teniendo en cuenta que las necesidades de muchas familias, de muchas personas, sigue siendo importante, ¿no? Sí, tal cual. El Banco de Alimentos asiste actualmente a 330 organizaciones. También tenemos la misma cantidad en lista de espera. Obviamente eso se debe a que el volumen de donaciones no da abasto para asistir a todas las organizaciones que realmente lo requieran. Pero bueno, la idea es incorporarla a todas y tratar de buscar más donaciones para llegar a más organizaciones. Tema bienestar animal, central para la Comunidad Económica Europea. El Parlamento Europeo ha apostado por la uniformidad en ese tema. Según una resolución adoptada en la sesión plenaria de Estrasburgo, debería haber menos margen para la interpretación cuando se trata de implementar la legislación de la Unión Europea sobre bienestar animal en las granjas. Además, los parlamentos piden un sistema de etiquetado de protección animal de la Unión Europea y reciprocidad al importar productos animales. Según el Parlamento Europeo, debería prohibirse la importación de ganado o de carne a ese bloque comunitario que no cumpla con las normas de bienestar animal dispuestas por todo el bloque, independientemente de la legislación interna de cada uno de los países integrantes. ...19 grados la temperatura mínima prevista, 28 la máxima para Salta capital y precipitaciones para este sábado. El gobernador de la provincia viajaba a Buenos Aires porque aquí quiere tener reuniones, entre otras cuestiones, por los temas productivos.
Yo estoy viajando a Buenos Aires a reactivar todas aquellas obras públicas, primero que están licitadas, algunas ya adjudicadas, otros en pleno proceso, convenios firmados, y que ha tenido mucho que ver también con esto de la falta de aprobación del presupuesto a nivel nacional, que ha limitado muchísimo la posibilidad de que estas obras puedan seguir adelante hasta que no se le dé la cuota presupuestaria correspondiente. Y esta semana, como los que me conocen saben que me voy a instalar en ese lugar a gestionar lo que nos corresponde o lo que nos prometieron para que se cumplan, para que esos sueños que vienen desde hace muchísimos años sean realidad, como es el caso de la Ruta 51, que la Ruta 51 está dividida en 5 tramos para que ustedes la tengan un poquito más en claro, donde 3 tramos ya están licitados y adjudicados. 2 tramos de ellos con litigios jurídicos con las distintas empresas y el tramo 3 ya iniciado con un primer desembolso de 25 millones, así que en los próximos días ya tendría que haber máquinas trabajando en el tercer tramo. Y vamos a destrabar ahora en estos días el tramo 1 y el tramo 2, buscando de una vez por todas definir si las empresas se van a hacer cargo o no se van a hacer cargo de esta obra, y si no, que la cedan y que alguien se haga cargo, pero que en definitiva la empecemos. Lo mismo nos está pasando con la Ruta 86 de Tartagal a Tolono, que son viejas licitaciones que evidentemente con el transcurso del tiempo están planteando redeterminaciones, estudios de costos y un montón de otras cosas más que los salteños no tienen por qué saberlo ni por qué esperar, sino nosotros los que gobernamos tenemos que buscar la solución para que la gente pueda tener esas obras prometidas. Así que en eso estamos. Anticiparles que en el día de mañana se va a hacer la apertura de los sobres del puente Vaqueros La Candela, como habíamos comprometido. El día jueves se va a hacer la apertura de los sobres en Buenos Aires de la Ruta 934, una ruta esperada y prometida por muchos. También quería anunciarles eso para que lo sepan. Y el tramo 4 y 5, como no me gusta dejar las cosas a media de la Ruta 51, ya hemos acordado en meses anteriores con con Calidad de la Nación, que a través de una consultora que ellos van a pagar, porque todo cuesta plata, se vaya haciendo el trabajo del proyecto ejecutivo del tramo 4 y 5. Así, una vez terminado ese proyecto, ya podemos buscar el financiamiento para lograr ese famoso compromiso de los argentinos que no cumplimos, de llegar hasta Chile y decirle a Chile: llegamos tarde, pero ya estamos llegando. Entonces, esos 5 tramos están en la cabeza de este gobernador y de todos sus funcionarios para terminar de una vez por todas con ese paso tan soñado, tan necesario para todos los salteños y para el norte argentino. Yo estoy viajando a Buenos Aires a reactivar
Alberto Fernández, el presidente de la Nación, como estaba previsto, viaja este mediodía en principio. El horario era el iniciado o el informado en la agenda oficial de Casa Rosada a la zona afectada por los incendios. Estaría descendiendo en Posadas Misiones, donde también hay focos ígneos, para luego visitar algunas de las localidades más afectadas por el fuego en Corrientes. El presidente llegaría en horas del mediodía, sobrevolaría las zonas afectadas, mientras que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció que la superficie afectada por los incendios se redujo un 30% respecto de la cantidad de focos ígneos iniciales que superaban los 20. El presidente, como dijimos, llegaría al mediodía al aeropuerto de Posadas en Misiones y desde ahí saldría a recorrer distintos focos. No está confirmado aún, como se los explicábamos, el plan de acción del primer mandatario, es decir, solo en Casa de Gobierno, en la agenda presidencial, señala y confirma el viaje, pero se desconoce si va a visitar la zona de los esteros de Liberá y otros puntos calientes o si va a viajar hasta el pueblo de San Miguel, donde se instaló el Comando Operativo de Emergencia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Según los últimos reportes, la cantidad de incendios se redujo un 30%, aunque quedan muchos focos por combatir, aunque estamos avanzando gracias al trabajo de más de 3.000 personas movilizadas en todo Corrientes. Esto lo señaló el gobernador Valdés en su cuenta de Twitter, donde se mostró en reuniones con el personal del Servicio Nacional del Manejo de Fuego, con el Ejército en el Comando de Operaciones de Emergencias. Señaló en concreto: desconocemos si hay un 30% menos, pero es muy posible porque la dinámica del fuego tiene un comportamiento irregular y mantiene mucha actividad. Y nos vamos ahora a Paraguay, donde independientemente de la sequía, que claramente está afectando a la agricultura y a la ganadería en particular, sobre todo en los Gostos, siguen promocionando su calidad de carne e incrementando su rodeo y sus exportaciones. Lo importante es tener todo disponible, porque en cada venta hay competidores que están al acecho y que tenemos nosotros que tener la oportunidad de vender volumen cuando sea necesario, de vender calidad, de tener diversidad de cortes, de tener nichos, como tenemos ahora con el tema de kosher, por ejemplo, de carne halal. Paraguay tiene una ventaja de que en el mundo hay una demanda por carne que es alimentada a pasto, ¿verdad? Como un nicho. Entonces, hay que recordar que el animal tiene varios cortes y que los diferentes países tienen diferentes patrones de consumo. Países asiáticos, por ejemplo, del Medio Oriente, consumen con mayor regularidad los cortes delanteros, por ahí lo consumen de manera diferente que se consume en países más occidentales, ¿verdad? Que están acostumbrados a consumir más de la parte trasera del animal, ¿verdad? Para que sea un negocio rentable tenemos que poder colocar todos los cortes, incluyendo el cuero, ¿verdad? Y otros subproductos que se utilizan. Entonces, como te decía, mayor cantidad de mercados, mayor diversidad en el interés que hay por los diferentes cortes, mayor diversidad en la época de compra para poder tener muchas opciones a la hora de salir a negociar. No nos hagamos ni una idea de que nosotros vamos a ser el único proveedor de ningún mercado. También los compradores de carne quieren la mayor variedad de proveedores posibles para poder ellos también negociar. Entonces, no va a ser de que va a causar desabastecimiento o nada por el estilo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que después salir a comprar el ganado para proveer eso, y eso también tiene sus limitaciones de cantidad, de precio, un montón de cuestiones. Entonces, es un negocio muy libre, muy abierto, donde nosotros tenemos que ir a negociar y ver qué podemos proveer con regularidad, y eso vamos a poder hacer porque lo hacemos en más de 50 mercados, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes méritos de la industria cárnica nacional es nuestra regularidad. Nosotros somos conocidos por ser cumplidores, somos conocidos por ser constantes,
Y bueno, mantener esa reputación es lo que permite que cuando nuestra competencia tiene problemas, enseguida esos mercados puedan recurrir a nosotros como una opción válida y bueno, y por qué no después ya reemplazar a los competidores en esos mercados por haber estado preparados nosotros para suplir cuando ellos tuvieron problemas. Hay muchas cuestiones, ¿verdad? Y los clientes también son muy diversos. Tenemos nosotros, por ejemplo, ahora un frigorífico que está proveyendo cortes ultra premium seleccionados para una aerolínea del Medio Oriente, por ejemplo. Después tenemos nuestro principal mercado, que es Chile. Proveemos carne a grandes cadenas de supermercados y grandes importadores. Después también tenemos industrias de alimentos que importan carne para uso industrial para después que ellos puedan hacer hamburguesas, embutidos, otro tipo de alimentos que llevan carne, salsas, por ejemplo. Y nosotros hablamos con todos, ¿verdad? Entonces, cada uno viene y dice, mira, yo necesito esta cantidad de este tipo de corte, y ahí cada industria dice, mira, sí te puedo proveer, o a mí me interesa, o no me interesa. Acordémonos que ahora el mundo, hay una demanda por proteína impresionante, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el crecimiento de China, que se ha vuelto una aspiradora de carne, y hace de que en este momento la demanda está superando a la oferta. Entonces, China está consumiendo casi todas las exportaciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Nosotros, por cuestiones políticas, no le vendemos a China, pero eso hace de que nuestros competidores también abandonen a otros mercados donde nosotros podemos ingresar a ser competitivos, ¿verdad? Entonces, fluctúa mucho, es un negocio que es de manera constante y diaria, cambia, como te decía, oferta y demanda, tanto de la compra de materia prima como de la venta de diferentes cortes, y cada corte tiene su lógica, su precio, cada corte tiene algún destino, alguna preferencia de los clientes, y es muy importante entender bien todo el abanico de oportunidades que existen para poder sacar mayor provecho. La prioridad de Estados Unidos, en base a la experiencia de otros países, vemos de que los mercados de Canadá, de México, de Corea del Sur y de Japón toman muy en serio la habilitación de Estados Unidos, y eso facilita bastante las cosas a la hora de negociar con esos mercados. También el Caribe, y nosotros ya hace un par de años solicitamos ya la atención, la consideración de países del sudeste asiático, que son países muy grandes en términos de población, y que si siguen un poco el ritmo que está teniendo China también, van a ser países que consumen cada vez más carne, ¿verdad? Estos son procesos largos, tardan años en habilitarse, pero hemos iniciado nosotros ya hace 3 años esa solicitud, un intercambio de información entre los servicios oficiales, con apoyo de la Cancillería, y bueno, es un poco tedioso y un poco largo, pero está corriendo su curso, por decirlo así. Para más actualidad nos vamos ahora a agritotal.com, porque el ministro Domínguez recibió a la mesa de enlace. El ministro Julián Domínguez analizó con los titulares de las entidades agropecuarias las acciones de asistencia para los productores de la provincia de Corrientes afectados por los incendios y la sequía. El ministro analizó con los titulares de CRAF, de Nación Agraria, así como también de la Rural, y el vicepresidente de Coninagro, las acciones de asistencia para los productores de la provincia de Corrientes afectados por los incendios y la sequía, que coordinan distintas áreas del gobierno nacional con la provincia y los municipios. Corrientes nos convoca a la unidad como nación, nos reunimos con las entidades para profundizar acciones de asistencia a las y los productores que impulsamos desde el gobierno nacional, dijo el ministro. Por otra parte, hay que decir que Julián Domínguez y Juan Mansur presentaron las nuevas autoridades del INTA y del SENASA, hecho del que participaron los integrantes de la mesa de enlace, y por eso en esa misma fecha se reunieron. La asunción fue en el edificio del ministerio y marca una nueva etapa para los desafíos que enfrenta la Argentina, según señalaron desde el ministerio,
en el marco de la salida de la pandemia y el cambio climático. La ciencia, la tecnología y la innovación serán ejes centrales de ambas cuestiones. Fueron el ministro de Agricultura y el jefe de gabinetes de ministros de la Nación, Julián Domínguez y Juan Mansur, respectivamente, quienes presentaron oficialmente a las nuevas autoridades del INTA, Mariano Garmendia como presidente y Nacira Belén Muñoz como vicepresidenta, y del SENASA, Diana Guillén como presidenta y Rodolfo Acerbi como vicepresidente del SENASA. Y justamente vamos al SENASA, pero en este caso para tener el reporte de los técnicos que nos cuentan cómo están trabajando para prevenir el picudo algodonero. La tarea que hemos venido revisando durante todo este tiempo ha sido el monitoreo de picudo del algodón. Como saben todos, el picudo del algodón es la plaga principal, que provoca muchísimos daños en el algodón. Santiago del Estero es una provincia importante en algodón, con mucha producción, en estos momentos segunda a nivel regional. Nosotros aquí estamos en el área de riego y el SENASA tiene distribuido trampas en toda el área. Nosotros hemos venido realizando el monitoreo en La Invernada, departamento Figueroa, Garza, departamento Sarmiento, una localidad que se llama Buey Muerto, en departamento Robles, y en la zona de Loreto, Silípica y La Colonia. El SENASA tiene su red de picudo oficial y se monitorea durante todo el año. En estos momentos las capturas por trampas son muy bajas. Eso debido a que el tiempo es todo muy seco y no son las condiciones que le favorecen al picudo. Este año en la zona del riego la siembra se ha retrasado un poquito y en estos momentos la mayor cantidad de superficie del algodón está en estado reproductivo. Estimo que más o menos la cosecha va a empezar en finales de marzo, principios de abril y mayo se va a dar el grueso de la cosecha. El encarpado es muy importante porque de esa manera se evita que el algodón y todos sus productos, semilla, cascarilla, se vayan diseminando en la ruta. Eso provoca que si se diseminan semillas, crecen plantas y en esas plantas se reproduce el algodón, porque esas plantas nadie las controla. Entonces es muy importante de que no se vaya diseminando nada durante el transporte del algodón. Información de lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, que sin duda es la actualidad que nos llama a ocurra lo que ocurra. Lo que están viendo es en vivo, en este instante, la plaza central de Kiev, que es la capital ucraniana. Allí radica la información central. Kiev está rodeada y Zelensky le está pidiendo ayuda a los europeos con experiencia en combate. Los soldados rusos avanzan hacia la capital y el presidente ucraniano está reclamando asistencia urgente de la Unión Europea para frenar las tropas de Putin. Recordemos que desde la noche, hora argentina, el ejército ruso avanza por tierra luego de los bombardeos aéreos hasta los alrededores, ciudades cercanas, en el límite con Polonia, en el límite con la propia Rusia, en ciudades cercanas vía aérea. Ahora están avanzando por tierra desde el noreste y del este hacia la capital de Ucrania. Es el propio presidente ucraniano quien ahora, después de padecer una serie de ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país con sus soldados a través de 3 flancos, en una invasión que, insistimos, son una y otra vez porque lo señalan los analistas, podría reescribir el orden de la seguridad mundial después de la Guerra Fría. El sonido de las explosiones sigue sacudiendo a Kiev. Se escucharon algunos disparos en la madrugada en el barrio gubernamental y los líderes occidentales, mientras tanto, están autoconvocándose a una reunión de urgencia. Por su parte, el presidente ucraniano en este momento, en estas horas, pide ayuda internacional para frenar
un ataque que podría derrocar su gobierno. Recordemos que el gobierno ucraniano fue elegido democráticamente. El presidente alerta además que la llegada de los rusos a la capital ucraniana, que sería metafóricamente la toma del gobierno ucraniano, la toma del país o una suerte de triunfo de Rusia sobre Ucrania, podría causar un gran número de víctimas y provocar daños en la economía mundial. Momentos cruciales se están viviendo en el mundo y nosotros queremos contárselos desde Chacra TV Noticias. Hacemos aquí una pausa muy breve, no se vayan, a lo largo de toda la jornada vamos a estar con ustedes con los flashes informativos y las distintas ediciones de noticias. Gracias. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 284 millones de pesos.